toda la alabanza y la acción de gracias sea dada a Jesucristo. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Hoy tenemos una enseñanza muy importante de la palabra de Dios, a la cual le hemos intitulado La elección maligna. Y la lectura la tenemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, a partir del versículo 20. Vamos a leer desde el versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Vamos a meditar en este pasaje de la palabra de Dios. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos las gracias en esta hora, porque tú nos das el privilegio de estar frente a ti, de estar frente a tu palabra, de orar, de meditar en tu santa palabra. Y te pedimos, Señor, que esta palabra que hemos proclamado hoy venga a nuestras vidas como un bálsamo calmante que dé la paz a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que la enseñanza penetre en nuestra mente y saque adelante cualquier otra información que no sea verdadera. Te pedimos, Señor, que nos des tu gracia para vivir una vida cristiana exitosa y poder enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestra descendencia, tu palabra preciosa. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.
transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la acción de gracias sean dadas a Jesucristo. Y hoy vamos a meditar sobre esta enseñanza, a la cual hemos intitulado La elección maligna. Y esta enseñanza la tenemos en el Evangelio de San Marcos, y vamos a puntualizar algunos de los versículos que recién hemos leído, que nos dice: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mis amados, como padres, nosotros afrontamos diferentes formas de ataques satánicos en nuestras vidas. La mayoría de ellos puede vencerse por medio de decisiones y oración. Sin embargo, los hijos rebeldes causan un estrés continuo e interminable en la vida de los padres. No solo debemos orar para que los hijos rebeldes experimenten la presencia del Señor, sino que también debemos orar para que Dios proteja a nuestros hijos de sus propias decisiones, que los proteja de sí mismos y para que los proteja de sus amistades. Todo eso debemos orar. ¿Por qué un hijo es con frecuencia el objetivo de Satanás? Bueno, nosotros podemos ver en este pasaje de Marcos que nos dice que en una ocasión durante el ministerio de Jesús, él liberó un muchacho epiléptico a quien los espíritus habían estado atacando desde su niñez. Fíjese que cuando nosotros leemos la palabra, frecuentemente pasamos por alto ciertas palabras que son muy importantes. Por ejemplo, en este pasaje de Marcos 9, cuando le pregunta el Señor Jesucristo al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? La respuesta fue: desde niño, desde niño. Entonces, nosotros debemos de poner atención que los ataques satánicos en la vida de los seres humanos comienzan cuando somos niños. Cuando somos niños o cuando somos adolescentes tempranos. Entonces, vemos otro pasaje en la palabra del Señor donde nos dice en Mateo capítulo 15 que en una ocasión Jesús liberó a la joven hija de una mujer que había sido poseída por un espíritu maligno. Esto nos indica que hay ciertos espíritus inmundos que intentarán invadir la vida de nuestros hijos a una edad muy temprana. A lo largo de la historia, el adversario ha puesto su enfoque en los bebés y en los niños, especialmente cuando el tiempo ha estado a punto de levantar un libertador. Y quiero que pongamos mucha atención a esta enseñanza. Cuando el mundo va a producir un libertador, es precisamente cuando Satanás
descarga uno de sus ataques más tremendos. Esto lo podemos ver en la vida de Moisés. La palabra del Señor nos enseña que el faraón de Egipto encargó a las parteras egipcias y más adelante a todos los egipcios que lanzasen al río a todos los bebés hebreos menores, todos los bebés hebreos recién nacidos. Entonces fíjese, la orden fue que todos, alguien diga todos los bebés hebreos recién nacidos debían ser tirados al río Nilo. ¿Por qué? Porque próximamente se iba a levantar un libertador, que era Moisés. Y entonces la palabra del Señor nos enseña que su madre puso a Moisés en una canastilla y lo puso a flotar ahí en medio del río Nilo. Siglos después, el rey Herodes escuchó que un rey de los judíos había nacido en Belén. Por temor, ordenó a los soldados romanos que matasen a todos los niños menores de 2 años. Y pues sabemos que mediante la protección de Dios, tanto Moisés como Jesús fueron guardados. Moisés porque iba a ser el libertador del pueblo hebreo y Jesús porque iba a ser el libertador de todos aquellos que somos pecadores. Entonces, curiosamente, la palabra del Señor nos muestra que cuando Dios va a levantar un libertador, Satanás se opone matando a todos los bebés donde pudiera estar ese libertador. Y una vez más nos muestra que su ataque va dirigido especialmente a los niños. Los niños en los Estados Unidos se han enfrentado a su propio decreto de muerte. Desde que el aborto se legalizó en 1973. Y debemos saber que en las profecías de los últimos tiempos hay una importante promesa dirigida a los jóvenes, a los hijos y a las hijas antes de que Jesús venga de nuevo por nosotros en el rapto de la iglesia. Esa profecía se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a leer la del Nuevo Testamento, que está en el libro de Hechos 2, versículos 17 y 18, que dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Mis amados hermanos, en este pasaje de Hechos, que es exactamente el mismo que se encuentra en el libro del profeta Joel, estamos viendo la promesa de Dios de derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. Y hacemos énfasis en que nos dice la Escritura sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esta es una promesa grande de Dios de un derramamiento del Espíritu Santo antes de que Jesús venga por nosotros en el rapto de la iglesia. Esta generación será testiga de un aumento de visiones y sueños espirituales. Con una promesa como esta que tenemos en la palabra de Dios, ¿cómo no va a ser posible que Satanás esté dando a conocer su trabajo, sus ataques sobre
precisamente los hijos, los niños y los jóvenes. Al obstaculizar la relación con Dios de los jóvenes, el enemigo tapona sus oídos para que no escuchen la palabra de Dios. Les ata con adicciones, con drogas, alcohol, pornografía, y evita que sientan la pacífica y gozosa presencia del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que también Satanás está preparando a los jóvenes que estarán vivos durante la tribulación. Y quiero decirles que esos ataques pues están siendo dirigidos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Así es que debemos de estar alertas, porque mientras Satanás está haciendo ese trabajo de preparar a la juventud que vivirá en el tiempo de la tribulación, nosotros de una manera simultánea debemos preparar a nuestros hijos para que no sean los miembros de la tribulación. Al mantenerles en rebelión, fuerzas demoníacas evitan que experimenten, ponga mucha atención en esto, el amor de sus padres. Algo que vemos en esta generación es que frecuentemente los hijos no se sienten amados por sus padres, y al no sentirse amados buscan una vía de escape. Satanás conduce a ellos un programa masivo de ataduras, porque él no sabe quién será el siguiente libertador, quién será el siguiente Moisés, quién será el siguiente Josué, el siguiente Daniel, la siguiente Débora, la siguiente Esther, o el siguiente gran líder para sacar a la nación de su tibieza y letargo espiritual. Los adultos que están batallando en la actualidad fueron niños hace un poco de tiempo. Muchos que batallan con adicciones y ataduras, primero se encontraron con las trampas del enemigo cuando eran niños. Muchas mujeres que hoy están metidas en la prostitución fueron violadas o sufrieron abusos cuando eran niñas o jovencitas. Las adicciones a la pornografía que alimentan el abuso y la perversión sexual normalmente comienzan en los años antes de la adolescencia o en los primeros años de la adolescencia. Muchos de los hombres y mujeres que están en las cárceles están allí por consumir o vender drogas. Muchos comenzaron sus adicciones en sus años de adolescencia. Muchos homosexuales comenzaron a experimentar con actos homosexuales a muy temprana edad. Algunos realmente sufrieron abusos cuando eran niños. Algunos más entraron en ese estilo de vida en sus años de adolescencia. Mis amados, el enemigo elige a sus víctimas cuando son solamente niños. El enemigo es totalmente consciente de la importancia de los primeros años de enseñanza y planea estrategias contra nuestra simiente cuando ellos son niños pequeños. A una edad temprana, los niños son muy sensibles emocionalmente y mentalmente impresionables. Es por esto que la iglesia debe enfocar todas sus baterías y toda su fuerza y todo su dinero en enseñar a los kids y a los juniors. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en enseñar a los niños y en enseñar
a los jovencitos la palabra de Dios? Bueno, precisamente porque Satanás busca tocar a este estrato de la población para dañarlo. Y mientras él busca ese estrato para dañarlo, nosotros lo buscamos para bendecirlo. Y déjenme decirle otra cosa. Esos niños y esos jovencitos, esos pre-kids, kids y juniors, van a ser cabezas de familia. Cada uno de esos niños que tenemos allá simboliza e identifica una familia. Cada niño de esos es una familia que el Señor está levantando para él. Entonces, de ninguna manera nosotros debemos menospreciar el trabajo que se hace con los niños, porque ese trabajo tiene por objetivo levantar familias que alaben y bendigan al Señor Jesucristo y que ganen las almas y levanten obra para el Señor. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Entonces tú no te sorprendas de que hagamos un gran esfuerzo por levantar el ministerio de Kids y por levantar el ministerio de Juniors. ¿Por qué? Porque necesitamos levantar esas generaciones para el Señor Jesucristo, porque significan cada uno de ellos una familia. Por eso nos dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vamos a repetirlo. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. El texto hebreo original no solamente dice instruye, sino significa también mentorea, sé un mentor de ese niño. Eso quiere decir alguien que es el coach, el dirigente de su vida. Así es que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros tenemos personas en la iglesia que les dimos palabra de Dios cuando eran niños, llegaron a la juventud, se fueron de la iglesia, pero se casaron y regresaron a la iglesia, porque la palabra de Dios había sido plantada en su corazón y se cumplió la escritura que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. La persona que ha recibido palabra de Dios de niño frecuentemente va a regresar a la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene palabra de Dios plantada en su corazón. Y esa palabra va a hacer que el Espíritu Santo lo guíe a una iglesia cristiana donde lo puedan seguir edificando. Las semillas del Evangelio deben plantarse en el tierno terreno de los corazones de los niños, antes de que el tiempo, las circunstancias y las presiones del mundo formen una corteza en sus corazones. Fíjese que cuando los niños son pequeños, y estamos hablando de niños de los 0 a los 7 años, son precisamente emocionalmente más sensibles y espiritualmente más sensibles. Y nosotros tenemos que aprovechar eso. Por eso es que en el cine, en la televisión, pasan películas de suspenso, películas de terror, para sembrar en nuestros hijos esos espíritus inmundos de temor que les van a agobiar todos los días de su vida. Así es que, ya que nuestros hijos están emocionalmente sensibles y espiritualmente sensibles, entonces nosotros, los que somos mayores, debemos enseñarles no solamente la letra de la palabra de Dios, sino la experiencia de la presencia de Dios en sus vidas. Y eso es muy importante que nosotros lo hagamos. Esto presupone que cada padre y madre de familia estamos viviendo una vida cristiana exitosa.
significa que para cada padre de familia y madre de familia estamos orando, leyendo la palabra, tratando de vivir la vida cristiana con éxito para que nosotros podamos ser transmisores de esa palabra y de esa experiencia viva a nuestros hijos. Si nosotros no estamos viviendo una vida cristiana exitosa, ¿cómo vamos a hacerle para transmitirla a nuestros hijos? Así es que esta es una moción del Espíritu Santo para que todo mundo arregle su vida espiritual. También la palabra del Señor nos enseña que existen agujeros en el alma. Y los hijos de Dios repetimos agujeros en el alma. Fíjese que por ahí nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, versículo 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto quiere decir que en aquellas personas por las cuales nosotros oramos por liberación, debemos simultáneamente cuidarlas, porque si no les puede pasar lo que dice el versículo 25: y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. De modo que el ministerio de liberación es todo un ministerio. Hay algo que quiero decirles. La palabra del Señor nos habla que los espíritus inmundos son reales. Hay personas, incluso en iglesias cristianas, donde se enseña que Satanás no es un ser vivo y activo en el planeta Tierra. Si Satanás no fuese un espíritu vivo y activo en el planeta Tierra, entonces ¿contra quién luchó el Señor Jesucristo? ¿Contra qué espíritus inmundos los mandó salir de los cuerpos de aquellos que estaban poseídos? La enseñanza de la palabra de Dios es que Satanás existe y que es un espíritu vivo y activo y maligno en el planeta Tierra. También la enseñanza de la palabra de Dios es que existen espíritus inmundos que atacan a los inconversos, aquellos que no han recibido a Jesucristo como su Salvador personal, pero que también atacan a los creyentes de diferentes maneras. Y déjeme decirle que existen varias formas de trabajo satánico en la vida de las personas. El primero de ellos es la obsesión satánica. La obsesión satánica es un pensamiento fijo que tenemos en nuestra mente, de origen maligno. Luego viene la opresión satánica. Es la sensación de que algo nos oprime en el pecho. También la depresión satánica, que es esa tristeza profunda de la cual muchas personas pues no salen. Se quedan en su casa, se tapan con una sábana, una cobija, no quieren salir de su casa, no quieren trabajar, no quieren estudiar, no quieren salir a la calle, en fin. También existe una obra maligna, que es el perseverar en un pecado provocado por un ataque de Satanás. Y finalmente existe la posesión diabólica, que es cuando el espíritu inmundo entra a la vida de la persona y lo posee. Entonces son 5 maneras en que Satanás trabaja en la vida de las personas. De esas 5 maneras, 4 son atacadas en el creyente. Y esas mismas 4, más una más,
en la vida del inconverso, que es la posesión diabólica. Una persona que ha hecho a Jesucristo su Salvador personal no puede ser poseído por el diablo, porque la palabra del Señor enseña que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, tienes la absoluta seguridad de que tú no vas a ser poseído por el diablo. Pero si tú no has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, vas a tener esas mismas 4 formas de ataque del diablo, más una probable posesión diabólica. Así es que, si nosotros queremos proteger a nuestros hijos, debemos estar alertas sobre la obsesión, depresión, opresión, obra maligna y posesión, para evitar que ellos sean atacados por el diablo. Satanás intenta escoger a sus futuras víctimas mientras son muy jóvenes. ¿De qué manera? Por medio de palabras crueles, abuso sexual, enojo y otras armas físicas y emocionales que crean un agujero en el alma. Y los hijos de Dios repetimos, agujero. Las heridas que se producen en nuestra alma son en forma de agujero. Y cada vez que hay una de esas heridas que anidan en nuestro corazón, en nuestra alma, pues se va haciendo otro agujero, o el agujero que ya tenemos se hace más grande. Eso ocurre en la vida espiritual. Eso lo saben los psicólogos. Eso lo saben algunos cantantes que hablan de agujeros en el alma. O sea, hay agujeros reales en el alma por causa de ataques satánicos, por causa de recuerdos, como decíamos, por causa del enojo, por causa de palabras hirientes. Todo esto va a causar esos agujeros. A medida que la negligencia, el abuso y los pecados sexuales continúan, se hacen más agujeros en las emociones. Y los agujeros anteriores se hacen cada vez más grandes, a tal grado que nuestra alma adopta la forma de un queso gruyère. ¿Sabe cuál es el queso gruyère? Ese que tiene agujeros. Así está nuestra alma, con puros agujeros, que son las lesiones que hemos recibido por causa de heridas, por causa de pecados, por causa de sentimientos de rechazo. Y entonces tenemos una alma agujerada que necesita ser sanada. Y la única manera de sanar esos agujeros es por medio del arrepentimiento y la sangre de Jesucristo. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. O sea que hay una manera, y los hijos de Dios repetimos, hay una manera. El Señor no nos ha dejado huérfanos. El Señor no nos ha dejado a nuestro propio entender. El Señor ha dejado para nosotros la medicina de nuestra alma. Cómo esa alma que está agujereada la podemos sellar. Podemos tapar esos agujeros de la misma manera que un albañil o un yesero, cuando están puliendo por ahí una pared, ven un agujero y agarran usted más cemento y lo ponen ahí y lo alisan con la pala, o en el yeso que ven una deformidad, un pozo, una hendedura, y entonces la rellenan y con la pala la emparejan y ya no quedó nada. Luego la pintan y va a desaparecer totalmente. Bueno, eso es lo que hace la sangre de Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza. Si eso no se hace, entonces la persona está llena de agujeros. Por lo tanto, estará llena de tristeza, de depresión, de desesperación, de desaliento, de incomodidad, de temor.
Todo eso viene por causa de los agujeros en el alma. Una persona que tiene agujeros en el alma frecuentemente se siente tan sucia por dentro, tan indigna y rechazada, que busca afirmación mediante la prostitución. Fíjese nada más, como las personas no conocen al Señor Jesucristo, como las personas no saben lo que Jesucristo hace en las vidas de las personas, y les recuerdo que el Señor Jesucristo no solamente ha venido a darnos la vida eterna, sino la vida en abundancia. Juan 10:10, versículo parte B. Inciso A, el ladrón no ha venido sino para hurtar y matar y destruir. Jesús nos dice en la segunda parte, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el Señor Jesús no solamente ha venido para que tengamos la vida eterna, que eso es lo principal, sino que también ha venido para que nosotros tengamos una vida abundante. Y nosotros tenemos la obligación y el privilegio de decirle a cada persona, hay solución para tu problema, hay solución para tu enfermedad, hay solución para tu dolor, hay solución para tu sufrimiento, hay solución, por medio de Jesucristo. Nosotros no solamente somos instrumentos de salvación de las personas, también somos instrumentos de cambios sociales. Porque esas personas que nacen de nuevo van a dejar de ser ladrones, asesinos, prostitutas, maleantes, drogadictos, traficantes de drogas, etc. Y entonces la sociedad es transformada. Los centros de readaptación social, donde se ponen a las personas presas por causa de algún delito, no tienen la facultad de verdaderamente rehabilitar a las personas. El único que puede restaurar la vida de las personas se llama Jesucristo. 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 ¿Cómo lo sabemos? Por Juan 3:3. De cierto os digo que el que nace de nuevo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y dice el versículo 5, de cierto os digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. O sea que por medio del nuevo nacimiento, por medio de recibir a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros tenemos una vida nueva, una vida transformada. Y déjeme compartirle uno más en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Ponga mucha atención en este versículo, que nos dice, siendo renacidos, lo cual quiere decir vueltos a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así es que, mis amados hermanos, nosotros nacemos de nuevo por medio de la palabra de Dios. Y una persona solamente puede cambiar de vida por medio de la palabra de Dios, por medio de recibir a Jesucristo en su corazón. Fíjese lo que nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Solamente Cristo, por medio de su palabra preciosa, puede hacernos nacer de nuevo. Solamente el Señor Jesucristo, por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo, nos puede dar una vida restaurada. Solamente el Señor Jesucristo, por medio de su palabra y el Espíritu Santo, puede rehabilitar nuestra vida. Cualquier otro intento del hombre no va a funcionar. Entonces las personas que no tienen el recurso de Cristo, de la sangre de Jesús, de la revelación de la cruz, pues van a buscar otras alternativas.
Y esas alternativas son la prostitución, las drogas, el alcohol, el sexo impuro, las malas compañías. Todo eso lo van a intentar porque no tienen quien les diga que hay otra manera. Y los que somos llamados a enseñarles que hay otra manera, somos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que les podemos decir cómo, cuándo y de qué manera pueden hacer a Cristo su Salvador personal y tener una vida nueva. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Oiga usted, esas personas que buscan otros recursos frecuentemente se entregan a otra persona tratando de llenar el vacío. Yo me acuerdo en lo particular de una chica que teníamos en la iglesia hace muchos años, que pues no estaba fea, la verdad, pero buscaba hombres mayores para tener relaciones sexuales. Y pues orábamos por ella, se arrepentía y pasaba un tiempo y volvía a caer, volvíamos a orar, se arrepentía, volvía a caer, y así hasta que un día pues la excomulgamos de la iglesia. Entonces, ella caía siempre con señores mayores. Y la razón por la que chicas buscan personas mayores es porque andan buscando a su padre en esas personas. Entonces, cuando una persona no conoce a Cristo, no conoce la revelación de la cruz, no conoce todo lo que Jesús puede hacer en su vida, pues va a buscar otra alternativa y frecuentemente esa alternativa va a ser creer que otra persona va a poder suplir el vacío que tiene en su alma. También pues se entregan a otras personas, andan en fiestas, pero oiga esto, cuando la fiesta termina y sale el sol por la mañana, los amigos no están. Y ellos se despiertan con los mismos agujeros en sus corazones. Qué cosa tan diferente a lo que nos dice la palabra del Señor, que por la noche es el lloro y el gozo viene por la mañana. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Mientras un perdido se acuesta con dolor y sufrimiento y se levanta por la mañana con más dolor y más sufrimiento, nosotros los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón podemos dormir con tristeza, pero levantarnos a la mañana siguiente con gozo inexplicable y lleno de gloria. Y eso es totalmente diferente, totalmente diferente. Algunos llegan más lejos y se casan con alguien que es como ellos y dicen, porque él o ella me entienden. Otros jóvenes toman una relación con el primer muchacho que les dé atenciones o que les haga pasar el amor por favores sexuales. Poco después ella queda embarazada y el muchacho se va. Se crea un agujero de rechazo. El problema es compuesto porque dos personas con agujeros en sus emociones nunca pueden llegar a estar sanas completamente. Los agujeros en nuestra alma deben ser sellados. Alguien diga, los agujeros en nuestra alma deben ser sellados. Fíjese que, meditando en esto, hay dos cosas que hacen agujeros. El pecado y los sentimientos negativos hacen agujeros en nuestra alma y también el pecado hace agujeros en el cerco de protección que Dios tiene para con nosotros. Dice la palabra del Señor en el libro de Job, Satanás hablando, dice, pero no le puedo tocar porque tú has puesto un cerco alrededor de él. Si tú tienes a Jesucristo y sabes el poder de la sangre de Jesús, tú puedes poner
ese cerco de protección alrededor de ti, de tu familia, de tus cosas, de tus bienes, de todo lo que a ti te interesa, tu trabajo, tu negocio, etcétera. Un cerco de protección. Y muy probablemente ni siquiera tenemos que orar por eso, porque Dios lo pone alrededor de nuestras vidas. ¿Me entiende? Y entonces el enemigo no puede tocarnos. Entonces, el pecado hace dos cosas. Hace agujeros en nuestra alma, si somos inconversos o aún creyentes, y hace agujeros en el cerco de protección que está alrededor de nuestras vidas. Entonces, cuando hay agujeros en el cerco de protección que hay alrededor de nuestras vidas y de nuestra familia, es cuando nosotros empezamos a experimentar enfermedad, pruebas, dolor, problemas económicos, problemas familiares, problemas conyugales, problemas en el trabajo, problemas en el negocio, problemas económicos fuertes, porque hay agujeros en el cerco de protección. Entonces, tú necesitas orar, pedir perdón a Dios y sellar los agujeros del cerco de protección y sellar los agujeros de tu alma para recibir bendición. Y eso se logra solamente por medio de la oración, por medio del arrepentimiento y por medio de la sangre de Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. O sea, que hay una manera. Yo me recuerdo por ahí la carta a Santiago, donde dice por ahí en el capítulo 4, dice, oráis y pedís, pero no recibís porque pedís mal. Hay una forma correcta de orar y una forma incorrecta de orar. Y para aprender la forma correcta es que estamos aquí, aprendiendo en poquito tiempo, en unos cuantos minutos, que hay una manera correcta de hacer las cosas. Cuando nosotros no conocemos a Jesús, cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, pues oramos como podemos. Y Dios escucha nuestras oraciones, porque déjeme decirle algo, Dios escucha las oraciones de todo el mundo, pero se ha comprometido a responder solamente a los creyentes. Quiere decir que Dios responde las oraciones de los inconversos, pero con quien está comprometido es con el creyente, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero los ojos del Señor están contra aquellos que hacen el mal. Eso lo dice la primera de Pedro, parafraseando el Salmo. Entonces, Dios escucha a todos, pero se compromete a contestar con los creyentes. Así es que tenemos el remedio en la oración, en el arrepentimiento y en la sangre de Jesucristo, que cierra esos agujeros y sella esos agujeros y sana nuestro corazón y nuestra vida. En las Escrituras, la palabra expiación aparece 80 veces. Y esa palabra expiación o redención significa apaciguar, anular o reconciliar. Y los hijos de Dios repetimos, significa apaciguar, anular o reconciliar. Eso quiere decir expiación. Esta palabra expiación está íntimamente ligada al arca del testimonio y en particular al propiciatorio. Si ustedes se acuerdan, en el lugar santísimo había aquello que se llamaba el arca del testimonio, que era una caja de madera recubierta de oro, que en la parte superior tenía una cubierta de oro y dos ángeles viéndose el uno al otro, y en medio de esos ángeles había una cazuelita ahí donde venía el Espíritu Santo y se ponía ahí en medio, y a través de esa presencia hablaba al sumo sacerdote, que era el único que podía oír la voz de Dios. Entonces también sobre esa arca de testimonio se esparcía la sangre, sobre los cuernos, tanto del altar del holocausto como del arca de la alianza o el arca del testimonio, que estaba en el lugar santísimo. Entonces,
Cuando se habla de expiación, se habla de cubrir, porque esa sangre se ponía encima del propiciatorio del arca del testimonio, y adentro de esa arca estaban los 3 símbolos de desobediencia del hombre, que eran las tablas de la ley, la muestra del maná y la vara de Aarón, enseñándonos que el pecado del hombre está primero relacionado a hacer a un lado la palabra de Dios. Número 2, hacer a un lado la provisión de Dios. Y número 3, haciendo a un lado la dirección de Dios. Los 3 símbolos de desobediencia del hombre estaban dentro del arca del testimonio. Entonces, sobre esa arca del testimonio que contenía esos 3 símbolos, sobre el propiciatorio, ahí se arrojaba la sangre para que hiciera expiación o cobertura o anulación o reconciliación de los pecados del hombre. Bueno, pues eso ocurría en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la sangre de Jesucristo hace expiación, cubre, restaura, reconcilia, apacigua la ira de Dios, no solamente por un año, como ocurría el día de Yom Kippur en el Antiguo Testamento, sino por toda la vida y por toda la eternidad. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. La carta a los hebreos, que también pudiéramos decir que es la carta a los católicos, junto con la carta a los gálatas, nos enseña claramente que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre. Que el sacrificio de Cristo es único, suficiente, completo y eterno. Y los hijos de Dios repetimos, único, suficiente, completo y eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay necesidad de un sacrificio más, ni de Cristo, ni tuyo, ni de otra persona, porque el sacrificio de Cristo fue único, completo, suficiente y eterno. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. La palabra del Señor nos muestra a través del Evangelio y a través del libro de Isaías en el capítulo 53 que la obra de Cristo hizo expiación por el pecado. Eso quiere decir que trajo redención y trajo específicamente salvación al hombre por medio de su sangre preciosa. Nos dice Isaías 53, 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. También la obra de la cruz trae para nosotros la promesa de la sanidad física, que dice en el mismo pasaje de Isaías 53:5, que por su llaga fuimos nosotros curados. Finalmente, la obra de la cruz nos muestra que la obra de Cristo trae sanidad emocional a la vida de las personas, conforme a la Escritura que dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Así es que el Señor tiene completado todo lo que tú y yo podemos necesitar en esta vida y por la eternidad, hecho por su obra perfecta de redención, por su obra perfecta de salvación, por su obra perfecta de sanidad física, por su obra perfecta de sanidad emocional. Fíjese que los cristianos que no saben todo lo que hace la obra de Cristo, están perdidos. Cuando tienen un problema, cuando tienen una necesidad, cuando tienen una emoción que les taladre el alma, que sabemos que es un agujero en el alma, cuando tienen una enfermedad física, no hayan qué hacer, porque nadie les ha enseñado la revelación de la cruz, porque nadie les ha enseñado que la obra de Cristo es más que la salvación del alma, que es la sanidad física y la sanidad emocional. Entonces, cuando están pasando por un problema, no saben qué hacer. Y entonces dependen de ti o de mí para que ores por ellos, porque ellos no saben qué hacer. Y ven a los creyentes que creemos en la obra completa de Jesucristo como alienígenas,
como extraterrestres, que verdaderamente tenemos paz, tranquilidad y esperanza porque conocemos la obra completa de Jesús. ¿Me entiende? Entonces ellos dicen, ¿cómo es posible que este hermano esté tan tranquilo y tan confiado? Pues la razón es porque conocemos la obra completa de Jesús. ¿Me entiende? Y las otras personas creen solamente en la salvación, que Cristo vino solamente a salvar. Creen solamente en dos partes del evangelio cuádruple de Jesús: la proclamación del evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios. Pero aquellos que hemos creído en la obra terminada de Jesús, creemos en la proclamación del evangelio para la salvación, en la enseñanza de la palabra de Dios, en la sanidad de los enfermos y en la liberación de las personas bajo espíritus inmundos. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Tú no te vas a poner a temblar cuando estés pasando por un problema porque sabes qué hacer. ¿Sabes qué hacer? Tenemos que dejar que Dios sea soberano en nuestras vidas, pero Él nos da la posibilidad de interceder. Si la oración no cambiase las circunstancias, entonces ¿para qué el Señor nos la dejó? Piense un momento en eso. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Buscad, ya hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué más? Pedid y recibiréis. Porque todo el que pide recibe, porque todo el que llama se le abre, porque todo el que busca encuentra. ¿Qué pasó? Entonces la oración tiene la capacidad de cambiar las circunstancias. Y le voy a poner un ejemplo para demostrárselo. El rey Ezequías. Viene el profeta Isaías. Llega con él y le dice: Ezequías, prepara tu casa, porque el Señor dice que vas a morir. Entonces sale Ezequías, va caminando hasta el patio. En ese momento, mientras Isaías caminaba hasta el patio, Ezequías se puso a orar, que eso es lo que todos debemos de hacer cuando tenemos una mala noticia. Y entonces se puso contra la pared, le dijo: Señor, tómame en cuenta que yo he vivido una vida justa, que he hecho esto y lo otro y más allá, por favor, dame la vida. Entonces el Señor le dijo a Isaías: regrésate. Y dile a Ezequías: 15 años más te agregaré. ¿Dios cambia de parecer? Dios cambia de parecer. No en el 100% de las cosas, porque tenemos que dar lugar a su voluntad soberana, pero en muchísimas cosas. Y para eso es que nos dejó la oración. Si la oración no cambiara las cosas, entonces ¿para qué nos las dejó? ¿Para qué nos insta a orar? Bueno, porque la oración cambia las cosas. Cambia las cosas. Y no solamente cambia las cosas, cambia las personas. Oiga esto, la oración no solamente cambia las cosas, no solamente cambia las circunstancias, cambia las personas. Te cambia a ti, me cambia a mí, te cambia la persona por la que estás orando, cambia la familia por la que estás orando. La oración hace cosas, pero cometemos un error muy grave. ¿Cuál es? No orar. No orar. Orar nada más cuando nos aprieta el zapato. Cuando estamos pasando por dificultad. ¡Ay, Dios santo, Señor! ¡Perdóname, Señor! Sí o sí. ¡Ah, qué clamor! ¡Ah, qué derramamiento del alma tan tremendo! ¿Por qué no aguantas, no aguantas, no aguantas? ¿Qué necesidad tenemos de estar en esa circunstancia? Si podemos vivir una vida de comunión, de cara a Dios. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Oiga esto, puede ser que tú hayas sido marcado como blanco
de Satanás. Porque recordamos que Satanás nos marca desde niños. Pero déjame decirte algo. Si tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, tú estás marcado por la sangre de Jesucristo. Y el maligno no te puede tocar. Gracias, Señor. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Vamos a ponernos delante de Dios. Vamos a apreciar esta enseñanza que nos ha dado. Bendito sea el Señor Jesús. Con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, vamos a orar. Padre, Señor Todopoderoso, gracias te damos en voz alta. Gracias te damos por el enorme privilegio que nos has dado de recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tenemos vida y vida en abundancia. Padre, hoy vengo delante de ti para pedirte sabiduría para tomar buenas decisiones y orar por mi familia. Te pido, Padre, que quites la rebeldía de mis hijos y que experimenten tu presencia en sus vidas. Te pido, Padre, que los protejas de todo peligro y de las malas compañías. Quita de mis hijos toda adicción a la pornografía, al alcohol, a las drogas y al sexo impuro. Padre, guarda a mis hijos de la homosexualidad y del lesbianismo. Señor, perdóname porque no he vivido una vida victoriosa. Ayúdame a salir adelante de toda situación de pecado en mi vida. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu esté activo en mi vida, que me llene, de modo que pueda saber lo que tengo que hacer. Avívame y quita toda indiferencia y apatía. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amigo, amiga, usted que nos ha estado viendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle qué hermoso privilegio nos ha dejado Dios. Nos ha dejado su palabra, nos ha dejado el Espíritu Santo y casi nada, la obra completa de Jesucristo. Usted no tiene necesidad de seguir sufriendo en esta vida y mucho menos padecer en el infierno eterno, si tan solo hace a Jesucristo su Salvador personal. Ábrale las puertas de su corazón, invítelo a entrar y Él hará en usted todo lo que nadie ni usted mismo pueda hacer. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo.